Buenas noches a los hermanos. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Buenos días. Tantas veces a la noche, ¿no? Buenos días entonces a todos los hermanos, a los amigos. Hoy sí que hace frío, ¿no? Es un frío de un auténtico invierno, ¿no? Un invierno de pura cepa, ¿no? Como hace muchos años, me acuerdo, hace 30 años, 40 años, así. Frío. Pero qué bueno que, a pesar de esto, el Señor nos haya traído a este lugar. Vamos a aprovechar entonces este momento para el Señor. Es por eso que lo voy a invitar, como siempre digo, que desconectemos nuestro celular y nos conectemos con Cristo. Que nos desconectemos de la afuera y nos conectemos con nuestro Dios. Pero antes vamos a orar. Vamos a poner en reverencia, vamos a orar al Señor, encomendando esta reunión. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu paciencia. Señor, queremos que en esta mañana tú nos ayudes a salir edificados, a salir distintos. Te rogamos, Señor, que tú bendigas esta reunión de principio a fin, que traigas a los que están en camino. En esta hora, en este momento, queremos cantar a tu nombre. Queremos hacerlo de todo corazón, de la mejor manera, con lo mejor de nuestras voces, para ti, de manera que llegue nuestro canto como algo lindo, como una ofrenda, como un olor fragante hacia ti. Quédate con nosotros, en el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Y vamos a cantar a ese Dios de tanto amor. Vamos a cantar al amor de nuestro Señor. Ese amor que no fue repentino. Ese amor que no vino del Señor en algún momento de nuestras vidas, por lo que hayamos hecho, por nuestra conducta, por nuestro comportamiento. No. Es un amor de siempre. Como dice la palabra en Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Vamos a cantar con todo nuestro corazón a ese Dios, a aquel que nos amó primero, desde un principio. Vamos a hacerlo. Que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, al gran yo soy, adoraré a Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Aquel que nos amó, testigo fiel, exaltaré al que es principio y fin, yo soy, adoraré a Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Siempre te amaré. Adoraré
Jesús mi Señor, resplandor de la gloria de Dios. A Jesús mi gran Rey, alabanza y honra daré. Alabanza y honra daré. Alabanza y honra daré. Vamos a seguir cantando así, con muchas ganas para el Señor. Del amor, vamos a seguir cantando. Del amor de Dios, porque Dios es amor. No es un amor pequeñito, insignificante, sino que es un amor inmenso. Es un amor único, un amor incomparable, que no se lo puede medir, que no se lo puede contar, que tampoco lo podemos comprender. Es un amor profundo, como dice la letra de este himno que vamos a cantar. Le voy a pedir, por favor, que nos pongamos de pie, así sacamos ese frío, ¿no? Y cantemos con todo nuestro ser, Señor.
qué amor el Señor. ¿Cómo será la forma, la manera que el Señor nos amó, que ha dado a su único Hijo, su Hijo unigénito, para morir en la cruz y cargar todas nuestras culpas, todas nuestras transgresiones, todas nuestras maldades? Y es por eso que hoy podemos decir con mucha satisfacción, con mucha convicción, sin temor a equivocarnos, que tenemos una nueva vida. Distinta a la anterior, a la vieja, a la pasada. A lo que no queremos recordar, ¿no? Y no queremos volver tampoco. Porque dice la palabra que el Señor Jesús nos ha puesto en lugares celestiales con Cristo. Qué bueno. Vivimos acá como extranjeros. Porque nuestra patria celestial está allá, en los cielos. Porque podemos decir también que ya no somos salteños, ni argentinos, ni ciudadanos del mundo, como dicen algunos, sino que somos cielanos, ¿no? ¿Puede ser? Paso, ¿no? Está lindo, hermoso. Qué bueno. Vamos a cantar con ganas al Señor, pensando en la letra, porque de tal manera nos amó que su vida no escatimó, como dice esta canción. Para el Señor con el corazón. De tal manera me amó que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré con mi Jesús, caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. De tal manera me amó que su vida no escatimó, hasta el final se entregó y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de
de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor, yo viviré. De su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Me seguiré, mi Dios, te seguiré a ti, te amaré, por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Pueden tomar asiento. Vamos a pasar de oración. Le voy a pedir a la hermana Clede que pase, por favor. Buenos días, hermanos. Que Dios los bendiga. Y vamos a elevar una oración a nuestro Padre Celestial en este domingo más que vamos a llegar a su presencia. Señor mío, de todo corazón, para poder entrar en tu trono de gracia, te pido de todo corazón que me perdones mis pecados pasados, presentes, para poder entrar con un corazón agradecido a ti, Padre. De todo corazón te doy las gracias por un domingo más que estamos acá reunidos en tu nombre. Te ruego de todo corazón que bendigas a los maestros que van a partir a las distintas horas felices, a compartir con los niños alabanzas a Dios, sentir la palabra de que Jesús les está hablando como Dios que es. Padre bendito, yo te pido que derrames tus bendiciones en los diáconos, en los ancianos, Daniel, Eduardo, Omar, que les dé la sabiduría espiritual para llevar adelante esta obra que pusiste en sus manos. Te ruego por todas las horas felices, que tu amor y tu gracia esté derramando en cada maestro, que partirá a los distintos lugares a compartir con los niños. De todo corazón, mi Padre, dejo en tus manos este momento de oración. Recíbela, Padre, que sea de bendición para tu pueblo. En el nombre sagrado y bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Cledes. Vamos a seguir cantando, vamos a cantar
las dos últimas canciones, pensando en la obra maravillosa, magistral del Señor Jesús en la cruz. Nos vamos a esforzar por hacer que valga la pena ese gran sacrificio que hizo por nosotros. Y vamos a esmerarnos por hacer lo mejor para el Señor en nuestras vidas. Vamos a pedirle con este himno que el Señor nos limpie, nos quite todavía, ¿no?, esas asperezas que tenemos, todavía esas cosas que no le agradan al Señor. Vamos a hacerlo pensando en la letra. Nos ponemos de pie, por favor. Cristo, tu buen Salvador, eres salvo por la sangre de Jesús, por la fe descansas en el Redentor, eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame, lávame, en tu sangre, oh Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré en tu hogar tan glorioso de amor. Vive siempre al lado de tu Salvador, eres salvo por la sangre de Jesús. Del pecado eres siempre vencedor, eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame, lávame, en tu sangre, oh Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré en tu hogar tan glorioso de amor. Si perdón y paz deseas, pecador, tu refugio es la sangre de Jesús. Si librarte quieres de eterno dolor, oh acude a la sangre de Jesús. Lávame, lávame, en tu sangre, oh Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré en tu hogar tan glorioso de amor. Nuestro Dios, el Señor Jesús, no solamente que mostró su amor en esa cruz por nosotros, sino que también lo demuestra estando a nuestro lado. Porque la tumba está vacía y el Señor resucitó del tercer día de los muertos. Y sabemos y lo creemos que está sentado a la diestra del Padre. Y también creemos que está presente en este lugar. Y también creemos que el Señor camina a nuestro lado en todos los momentos alegres, en los momentos tristes, en los momentos difíciles, en los momentos de angustia. Allí está el Señor. ¿Y saben qué? Es lo más lindo, que no nos suelta de la mano. Y podemos andar tranquilos, y podemos andar seguros, y lo sentimos. ¿Estamos sintiendo la presencia del Señor en nuestra vida? Parece que no. ¿Estamos sintiendo la presencia del Señor en nuestra vida? Amén, amén. Entonces vamos a cantar. Que no me soltarás, dice el estribillo de esta canción, no me soltarás. Y lo creemos. Vamos a cantar con el corazón para el Señor. Yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí.
¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma, en la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Gloriosa luz cual otra no hay. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Viviremos conociéndote a ti y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Soltarás en la calma, en la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. No, 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 no me soltarás en la calma, en la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. Solo a ti puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti y terminará los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. Solo a ti. No, no, no me soltarás en la calma, en la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. No, 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 no me soltarás en la calma, en la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Por ese amor tan inmenso. Vamos a recordar con los símbolos hoy. Gracias, Señor, porque nunca nos suelta de tu mano. Gracias, Padre Celestial, por haber recibido estas alabanzas. Hemos querido cantar con todo nuestro ser, con un corazón agradecido para ti. Ahora, Padre Celestial, queremos escuchar tu voz. Háblanos en nuestro corazón, en nuestra mente. Ayúdanos, indícanos que debemos cambiar para ser mejor para ti. Bendice tu palabra, bendice a Fernando Pedraza, que va a estar a cargo de ella. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento. Voy a invitar a Fernando, por favor, que pase.
Gracias. Buenos días. Bien, como decía mi tocayo recién, o al comienzo, con mucho frío, un invierno largo nos va a tocar, empezamos antes de tiempo, me parece, para los que no nos gusta el frío, estamos sufriendo desde una semana antes que empiece el frío. En esta mañana quiero compartir con ustedes una carta bastante interesante, o epístola, que escribió el apóstol Pablo, y es la carta a los romanos. Si quieren ir buscando en su Biblia, Romanos capítulo 1. Esta carta es interesante porque podríamos decir que es una argumentación de por qué las personas se van al infierno y unas cuantas se van a una vida eterna con Dios. Es la justificación de estas razones. Entonces el apóstol Pablo se encarga de escribir a una iglesia nueva cuáles son estas razones. ¿Por qué nos vamos al infierno? ¿Y qué es el infierno? ¿Por qué la gente se va a ese lugar tenebroso? ¿Y por qué unos cuantos pueden irse a una vida eterna de paz, de armonía, de bienestar, con un Dios que creó todas las cosas? Esta es la idea de esta carta. Entonces el apóstol Pablo le escribe a una iglesia que no conocía, a una iglesia que estaba en Roma. Y es interesante poder estudiar, o más bien cuando estudiamos la Biblia, cuando la leemos, tenemos que tener en nuestra mente que la Biblia fue escrita dentro de la historia de la humanidad. Mucha gente cree que leer la Biblia es leer un libro que ni siquiera es de historia, porque cuando nosotros leemos un libro de historia, sabemos, por ejemplo, que San Martín vivió aquí, que tuvo familia, entonces lo contextualizamos al hecho histórico. Pero a veces algunas personas no hacen esto con la Biblia y realmente hay que hacerla. Entonces esta carta es interesante porque el apóstol Pablo, como decía al comienzo, le está hablando a una iglesia que no sabían o no se sabe exactamente quién la fundó. Y cuando se habla de iglesia, no se habla de una iglesia como esta, que estamos acá con paredes, que nos reunimos a tal hora, hasta tal hora, que los maestros salen, que llegan, o que las personas ya saben que cuando entran hay un tiempo en el que se canta, que se ora, que se lee la palabra. No, se está hablando de un grupo de personas que se reunía en cualquier lugar, en la casa de uno o en la casa de otro, o a veces en una plaza, y se juntaban a hablar acerca de un acontecimiento especial. Y este acontecimiento es el que hasta el día de hoy lo seguimos haciendo, que es hablar de un hecho histórico que nadie puede negar. Y ese hecho histórico es la vida de Jesucristo. ¿Por qué vino Jesucristo a este mundo? ¿Por qué murió? ¿Y por qué para algunos en esta parte de la historia, y bueno, hoy también, no saben que este Jesús resucitó? Después de haber muerto, volvió a la vida. Y como decía, este libro o esta carta, a la cual muchos siglos después se le han puesto capítulos y versículos para que podamos de alguna manera bosquejar este escrito del apóstol Pablo. Entonces yo quiero compartir con ustedes el capítulo 1, por supuesto que no lo vamos a leer todo, el desafío es que después lo podamos leer entero al capítulo para que podamos entender algunas cosas que por ahí yo las voy a tener que pasar por alto o simplemente nombrarlas nada más. Vamos a leer primeramente el versículo 7 y 8. Romanos 1, 7 y 8.
A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Hasta ahí nomás. Como les dije, vayan preparándose que vamos a leer todo el capítulo, pero vamos a saltear algunos versículos, como les decía recién, no porque no esté hablando de lo mismo, sino porque hay algunos versículos que reitera un poquito lo anterior, como por ejemplo, nos salteamos los primeros 6 versículos, porque estos dos más o menos hacen un resumen del anterior. Fíjense que esta parte de la historia es bastante interesante porque empieza con el versículo 7 diciendo, amados de Dios, llamados a ser santos. Llamados a ser santos. Acá empieza la carta del apóstol diciendo, algunos de ustedes fueron sacados, por eso dice santos, santos significa sacados de un lugar y puestos en otro lugar. Entonces aquí el apóstol dice, ustedes fueron llamados por Dios. Y acá también está algo interesante porque podríamos hasta hacer un estudio de la predestinación, porque acá dice que Dios los llamó. Ya vamos a ver un poco más adelante un poco más de esto. Pero dice que por medio de Dios, nosotros, o más bien algunos, a estos que estaban acá en Roma, los llamó para sacarlos del lugar donde están y ponerlos en otro lugar. Por eso al comienzo decía que toda esta carta está hablando de esto, del por qué. ¿Por qué algunos sí y otros no? Esa es la idea de esta carta. Entonces aquí el apóstol le está diciendo, algunos fueron sacados de un lugar y puestos en otro lugar. Fueron llamados para eso, para estar en otro lugar diferente al que estaban antes. El versículo 8, al final del versículo 8 dice, vuestra fe se ha divulgado por todo el mundo. Y esto es parte de la historia y por lo menos a mí me gusta mucho la historia, por eso quiero contársela a ustedes, tal vez haya alguno por ahí que le guste como a mí la historia. Dice, vuestra fe se divulga por todo el mundo. No sabemos, y creo que ni Pablo sabía cómo esa iglesia en Roma se había fundado. Porque la carta dice, algún día yo los quiero ir y conocer a ustedes, quiero verlos. Y cuando los conozca, quiero darle muchas cosas que yo voy aprendiendo. Esta iglesia estaba dentro de lo que se conocía como el Imperio Romano. El Imperio Romano más o menos comenzó a fortalecerse más o menos 45 años antes de Cristo. Es decir que más o menos entre 70 u 80 años antes de que Pablo escribiera esto, más o menos, el Imperio Romano comenzaba a extenderse. Era un imperio que comenzó a conquistar el mundo y posiblemente haya sido el imperio más importante en la historia de la humanidad, porque hubieron otros imperios que han conquistado gran parte del mundo, pero fueron disueltos. En cambio, el Imperio Romano ha llegado no solamente a conquistar tierras, sino que también ha logrado imponer muchas de las cosas que hoy en día nosotros seguimos usando, gracias al Imperio Romano. Por eso es interesante ver cómo el apóstol Pablo dice que este Imperio Romano, fíjense, dice, vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Por qué? Porque estos que vivían en la capital de este imperio superpoderoso, que duró casi hasta, bueno, aunque lo que saben un poco de historia van a decir está hablando muy rápido o tal vez salteando algunas cosas, pero el Imperio Romano llegó a dividirse en dos partes y hasta el año 800, por eso se dice que fue el imperio que duró más tiempo, inclusive algunos historiadores hasta el año 1000 o 1100, el imperio llegó a tener importancia en muchas partes del mundo. Así como este imperio se iba expandiendo por todo el mundo,
también el Evangelio. ¿Por qué? Porque tal vez dentro de estos soldados muy preparados habían muchos cristianos que iban a la guerra, pero iban llevando el Evangelio. Este imperio iba, para usar una palabra moderna, colonizando, pero también iba evangelizando. Por supuesto que no todos, ni tampoco como la verdadera colonización, que iban imponiendo el cristianismo a través de la fuerza. No eso, sino que las personas cristianas aprovechaban esta expansión para llevar la fe a otras partes del mundo. Es decir, que la Biblia es mucho más que religión. En la Biblia nosotros encontramos qué es el ser humano y qué debe hacer el ser humano. Vamos a ir al versículo 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí el apóstol Pablo está hablando de algunas cosas que por ahí parecen sencillas. Está hablando del poder de Dios para la salvación, para todos, no para todos. ¿Todos son santos? No todos. ¿Para quién? Solamente para aquel que cree. Y en esta iglesia a la cual el apóstol le está hablando, o este grupo de personas, tal vez haya sido como nosotros, que estamos en esta mañana en este lugar. ¿En qué lugar del mundo estamos nosotros? ¿En qué parte del plan de Dios o de la justificación estamos nosotros? ¿Estamos en el grupo de estas personas que son llamados santos? ¿De aquellos que fueron sacados o rescatados de un lugar para ser llevados a otros? Dice el versículo 17, porque el Evangelio, y el Evangelio nosotros los que venimos a la iglesia, de vez en cuando, varias veces a la iglesia, decimos que el Evangelio es la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? La que están en los libros de Mateo, Marco, Lucas, Juan, que es la historia de Jesús, que es lo que decía al comienzo. Conocer a Jesucristo, quién fue, para qué vino, por qué murió y por qué resucitó. Normalmente pensamos, y está bien, porque eso es el Evangelio, pero el Evangelio no es solamente eso. El Evangelio es mucho más que eso. Y esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo en esta carta y principalmente en este capítulo, cuando comienza a enumerar qué es el Evangelio. El Evangelio es un estilo de vida. El Evangelio es mucho más que creer en Jesucristo, porque también la Biblia dice que los demonios, o Satanás y los demonios, creen lo mismo que creemos nosotros. Es más, ellos creen y tiemblan. Muchas personas solamente creen en Dios. ¿Creen en Dios? Sí, sí creo en Dios. Es bonito, nos ayuda, creó todas las cosas. El Evangelio es un estilo de vida. Cuando nosotros creemos en esta salvación y tenemos esta fe del Evangelio, tenemos que vivir de acuerdo a nuestra fe. Y este es el llamado que hace el apóstol Pablo. Vivir de acuerdo a lo que creemos. Por lo general, los seres humanos solemos vivir de acuerdo a lo que creemos, ¿no? Ayer estábamos en una reunión del Día del Padre que organizaron los jóvenes, ¿no? Y uno que yo estoy mirando ahora y no quiero decir quién es, y otro que pasó hace rato, mi tocayo, dijo, y yo te hice hincha de River, le dice.
Y ahí nos reímos todos, por supuesto, ¿no? Mi papá también me hizo hincha de River a mí. Y vivimos de acuerdo a eso, ¿no? Cuando juega River y que sigue ganando, ¿no? Y bueno, a veces pierde. Pero vivimos de acuerdo más o menos a lo que nos gusta hacer. Si somos deportistas, nos gusta hacer deporte. Entonces, cuando hace frío, no sé si así de ir a jugar o no ir. Y vivimos de acuerdo a eso. Los que estudian, no, hoy no puedo porque tengo que estudiar. Y vivimos de acuerdo a lo que nos gusta hacer. Eso es el Evangelio. Vivir de acuerdo a lo que yo creo y no de acuerdo a lo que a mí me gustaría o muchas veces a lo que yo deseo. El Evangelio es vivir de acuerdo a lo que nosotros creemos y para creer y vivir de acuerdo a eso tenemos que conocer. El conocimiento no nos va a llevar a la vida eterna con Dios. No nos va a llevar a eso. El único que nos lleva a eso es el Señor Jesucristo. Depositar nuestra confianza a Él. Pero conocer nos lleva a vivir de acuerdo al Evangelio. Versículos 20 y 21. Porque las cosas invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas, pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Acá el apóstol Pablo está hablando de la humanidad en general, todos nosotros, no hay excepción, no, pero él no sabía. Acá el apóstol está diciendo, miren, todos los seres humanos llegamos a entender que existe Dios a través de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que sentimos. Es decir, cuando decimos sentimos, es lo que venimos diciendo con mi tocayo desde el comienzo, que hace frío. Ya estamos sintiendo algo. Y el ser humano, cuando quiere pensar en Dios, su pensamiento entenebrecido o oscurecido dice, no, pero eso debe ser otra cosa. Aquí el apóstol le está diciendo que a través de estas cosas nosotros, los seres humanos, podemos llegar a pensar, porque somos seres pensantes, en decir, bueno, ¿de dónde viene esto? Tiene que haber algo poderoso, algo que lo ha creado. No hay ser humano, según lo que enseña la Biblia, que no pueda decir que hay alguien que haya hecho estas cosas. Ahora el ser humano comienza a inventar. Debe ser, y ahí empieza el animismo, por decirlo de alguna manera técnica. Entonces les comenzamos a decir, porque la tierra nos da las cosas. Porque Thor, ¿no? El dios del sol, el dios del trueno, el dios de esto y de lo otro, y comenzamos a creer cosas porque nos imaginamos. Dice el apóstol que no hay excusas. Vamos a leerlo de nuevo, el versículo 20 y 21. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusas aquellas personas, pues habiendo conocido a Dios por medio de estas cosas, no le glorificaron a este Dios como al Dios que las creó, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Las personas tratan de razonar que esto viene de cualquier lado menos de Dios. Fíjense que las personas están tratando de
ni siquiera nombrar a Dios. Vieron que hay algunos libros que ya no dicen antes de Cristo o después de Cristo. No sé si han visto por ahí lo que trabajan en la escuela o que van a la escuela, pueden estar más al tanto, pero ahora bueno, no todos, pero se suele decir era común, ¿no? Diciendo después de Cristo, o la era anterior, o antes de la era común, para no decir Cristo, antes de Cristo o después de Cristo. Entonces las personas, llevando estos versículos al día de hoy, el apóstol Pablo está diciendo, ellos buscan cualquier manera, pero de evitar decir Dios. Con sus propias ideas. Ven que viene de Dios, pero dicen, no digamos Dios ya, no vaya a ser cosa que... No. Es decir, aunque creen en Dios, porque ya están diciendo que Dios no existe, ya están nombrando a Dios, que es lo que dice este pasaje. Fíjense que fue escrito hace un poco menos de 2000 años esta carta. Y sigue vigente, y siguió vigente durante estos casi 2000 años. La gente sigue pensando igual, decir cualquier cosa menos Dios. Y al comienzo, el apóstol Pablo, ¿qué dice? Los ha llamado, los ha sacado de ese lugar. Vamos a seguir con la lectura desde el versículo 23 y vamos a leer hasta el final. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Fíjense cómo acá el apóstol Pablo hace casi 2000 años comienza a describirnos a nosotros hoy. Versículo 24. Por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Fíjense qué duro que es el apóstol, pero fíjense que nosotros leyendo esto no podemos ser acusados de ninguna cosa. Vieron que a aquellos que decimos no al aborto o no a la igualdad de género, nos acusan de un montón de cosas, ¿no? Fíjense que no hace falta ni que los acusemos. Con solo leerlo ya lo estamos diciendo. El apóstol Pablo lo llama antinatural. Y también está hablando hasta del SIDA, fíjense. Dice, esta es la consecuencia de las relaciones antinaturales. Ya recibieron el castigo de esto. Pero también está hablando de los enojos, de la ira, de las cosas, de no obedecer a los padres. ¿Qué es esto? Antinatural. ¿Por qué es antinatural?
porque nosotros fuimos llamados de un lugar y puestos en otro lugar. Y tenemos que vivir de acuerdo a lo que somos. Y si no lo somos, tenemos que serlo. ¿A través de qué? A través del Evangelio, a través de la fe. Porque el justo por la fe vivirá. Y no quiere decir que somos salvos por fe, porque somos salvos por gracia. Pero sí vivimos por fe. Es decir, que este es el Evangelio. Como yo creo en Dios y en sus cosas, entonces tengo que vivir de acuerdo a la fe. Vivimos y nos comportamos totalmente distinto a esto que acabamos de leer. Porque somos diferentes. Es interesante ver cómo acá el apóstol Pablo, en varios lugares, dice que Dios los entregó, ¿no? Por eso la gente dice, o a veces solemos decir, ¿por qué seré tan malo? ¿Qué malo que me hizo Dios? No sé por qué Dios me hizo así. Fíjense que acá podrían justificarse cuando dice, entre otros lugares en el versículo 24, versículo 25, 26, comienzan diciendo, Dios los entregó. ¿Qué quiere decir esto, que los entregó? Quiere decir que Dios le está mostrando o nos está mostrando un camino para vivir bien. Y nos está diciendo, vamos, ustedes pueden, tienen que vivir bien, vengan conmigo a donde yo estoy. ¿Y nosotros qué decimos? ¿Qué dice la humanidad? No, es que a mí me gusta hacer lo que a mí, mira, es tan lindo hacer esto. Entonces Dios dice, bueno, hagan lo que quieran. Sigan por ahí porque se van al infierno. Yo los llamo para que vengan. Porque la gracia es a través de Jesucristo, que les va a dar una vida nueva, una vida distinta a la que están yendo. Ahora, ustedes se quieren ir ahí y bueno, vayan. Tienen la libertad para hacerlo. Tenemos la libertad para elegir. Romanos capítulo 8. Vamos a buscar Romanos capítulo 8, porque en realidad todo este libro, como decía al comienzo, es una argumentación de lo que somos y de lo que debiéramos ser. Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2. Ahora pues, dice el apóstol Pablo, porque en todos estos versículos el apóstol está dele decirnos a nosotros, hay gente que es así y otra gente que es así. Miren, yo les voy a mostrar por qué. Y esa es la justificación, la argumentación del por qué. Ahora bien, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a toda esa lista, que es la carne. No es Dios el que me hizo, sino es el deseo mío, el deseo de querer hacer otras cosas, sino conforme al Espíritu. Versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La fe, la gracia de Dios nos ha librado, porque evitar todo lo que nos gusta no es triste. La gente dice, pero ustedes qué amargados que son, no toman, no fuman, no van a los bailes, no sé qué otra cosa, un montón de cosas, ¿no? Qué triste ustedes. No, es re divertido. Es divertido enfermarse de cualquier cosa menos de los vicios. Es divertido enfermarse de cualquier cosa menos de SIDA y de todas las consecuencias que llevan al estar lejos de Cristo. Hoy el Señor nos sigue llamando. Hoy Dios sigue diciendo, vengan. Si hay alguien que no tiene a Cristo en su corazón, en su vida, si hay alguien que todavía no está viviendo por la fe, hoy Dios nos está llamando de nuevo. Vengan y vivan, hagan lo que quieran, pero yo quiero que ustedes vengan, dice Dios. Si en esta mañana hay alguien que no está viviendo por fe, es el momento para decirle al Señor, Señor, yo quiero vivir por fe. Es decir, no por fe porque yo crea en algo, sino en la fe que esto es lo bueno. Y si hay alguien en esta mañana que no tiene a Jesucristo como su Salvador personal, es el momento para decirle, Señor, yo quiero esta vida. Quiero que me saques de este lugar de tormento, este lugar que me va a llevar que me va a cambiar este tormento pasajero por un tormento eterno. Me va a llevar a una vida eterna con Dios en Cristo Jesús. Para esto vino Jesucristo al mundo.
para salvar a los pecadores, para cambiar nuestra vida. Y en esta mañana usted puede decirle, Señor, limpia mi ser. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y que has resucitado para darme vida eterna y para poder ser santo, como dice aquí en los primeros versículos que hemos leído. Vamos a tener una oración, pero recordemos, cada uno de nosotros, en qué lugar estamos viviendo y hacia dónde queremos ir. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque eres un Dios todopoderoso. Te damos gracias porque todavía escuchamos tu voz que nos llama a tu presencia. Entendemos, Señor, a través de esta escritura, que es tu palabra, que nos está llamando, que todavía hay tiempo para llegar a tu presencia. Señor, te pedimos por aquellos que en esta mañana pueden estar dudando del lugar donde van a estar para siempre, para que tu Espíritu Santo pueda convencer de pecado, de justicia y de juicio. Señor, te damos gracias porque eres un Dios todopoderoso que nos salvó y nos va a llevar a una vida eterna junto con vos. Te amamos, Jesús, y en tu nombre oramos. Amén. Muchas gracias, amigos. Buenos días a todos. Hemos leído y hemos reflexionado en la palabra de Dios. Hemos escuchado que la palabra puede ser muy dura a veces con nosotros, con los seres humanos, por todas las atrocidades que podemos hacer y pensar. Pero también la palabra tiene muchas cosas dulces. Y el Señor sabe, siempre supo, que nosotros los seres humanos somos propensos a olvidarnos de las cosas que Él nos enseña o nos pide. Y es por eso de que Él dejó cosas para que nosotros le recordemos. Esto que vamos a hacer a continuación es una de ellas. Él nos dejó a nosotros símbolos para que podamos recordar y reflexionar en lo que Él hizo alguna vez. Voy a pedir que me acompañen, por favor, Esteban, Tomás, Enzo, Leonardo, por favor. Ellos me van a ayudar a ministrar en la mesa. En cierta ocasión el Señor Jesús, como muchos conocemos, hemos leído, lo hemos visto en algún lugar, Él tuvo lo que nosotros denominamos la última cena. Fue la última vez que Él celebró la Pascua con sus amigos. Y Él en aquella ocasión instituyó lo que vamos a hacer ahora a continuación. Decía recién de que Él nos dejó símbolos. Y Él dejó dos símbolos, el vino y el pan. Uno va a simbolizar su cuerpo y el otro va a simbolizar su sangre. Y Él lo que nos dijo es, cumplan con ese rito, ese ritual, ese recordatorio, para que no se olviden lo que yo he hecho una vez por ustedes, que es morir en la cruz. Aquella ocasión, dice la palabra, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Esa es la parte en la que Él estaba explicando de que así como ese pan iba a ser roto, su cuerpo también iba a ser en un tiempito más roto. Vamos a dar gracias. Padre Santo, te damos muchas gracias porque tú has mandado a tu Hijo Jesús a la tierra una vez para que nosotros los seres humanos tengamos la esperanza y la certeza de que Él nos podía salvar. Agradecemos, Señor, el hecho de que haya sufrido tanto en aquella cruz
por culpa nuestra. Te alabamos. En el nombre de ese Jesús. Amén. En lo que decíamos recién, que el pan que tenemos en nuestras manos va a ser destrozado en nuestra boca, así fue destrozado el cuerpo de nuestro Señor. Participemos. Por favor, les voy a pedir a los hermanos que han pasado recién que vuelvan. El relato continúa y dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada en remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Te agradecemos, Señor, porque también tú has entregado tu sangre, la has derramado por culpa nuestra. Te alabamos, Señor, porque esa sangre es tan poderosa que puede lavar el pecado de todo el mundo. Te alabamos y te damos gracias. En el nombre de ese Jesús. Amén.
mismo modo que reflexionábamos recién sobre el pan, es la sangre. Participemos. Bien, continuamos con la adoración al Señor. Ustedes saben que al venir acá recordaba cuando era maestro feliz, de la horita feliz, perdón, de la Loma, cuando fui a visitar a unos niños que estaban haciendo tortilla a la parrilla. Y una de las chiquitas, de la hijita de esta mamá, habían hecho tortilla y me vinieron corriendo a ofrecerme tortilla a mí. Y cuando abre su manito, tenía la manito llena de barro y me dice: profe, quiero que coma. Y claro, yo miraba y todos los chiquitos mirando a ver cómo el profe comía. Así que agarré, en el nombre de Jesús, comí. Fue una experiencia, todos los chiquitos mirando a ver qué hace el profe. Y si me reía tenía los dientes marrones. Pero era lo que tenía, lo mejor que tenían. Ellos miraban y decían: profe, te estoy dando lo mejor. Y yo, haciendo un costado todo lo demás, dije: Señor, esto es lo mejor que ellos me dan. Y lo voy a hacer con alegría. Y se me vino a la mente la historia de la viuda, dice la Biblia en Marcos, capítulo 12, 41, dice: estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a su discípulo, le dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todo lo que han echado en el arca, porque todo han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Qué tremenda historia, ¿no? Una viuda que dio todo lo que tenía. Muchas veces cuando uno viene y pasa el tiempo, la ofrenda, si no has venido preparado, estás pensando: me va a alcanzar para la luz, para el alquiler, y empieza a pensar. Pero esta viuda, dice la Biblia, que dio todo su sustento. Y mi pregunta: ¿le habrá faltado a esta viuda? ¿Verdad que no? Porque Dios es fiel. Hoy en día monedas ya no se usa prácticamente, no tiene valor. Pero en ese entonces esta viuda dio todo lo que tenía. Que nosotros podamos siempre aprender de la fidelidad de Dios. Que Él dio la mejor ofrenda, que fue Jesús, en mandar a su Hijo Jesús a morir en una cruz. Y no mezquinó nada. Y que nosotros tengamos ese pensar cuando nos toca adorar al Señor con nuestras ofrendas, podamos dar lo mejor. Porque Él es fiel. Él nos sostiene. Él no falla. Él es nuestro proveedor, nuestro sustento. Y tantas cosas que tenemos que aprender. Así como estos niños
dieron lo mejor. Para ellos era lo mejor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, porque tú enviaste la mejor ofrenda, que fue Jesucristo, nuestro Salvador. Y quiero pedirte, Señor, que en este momento tú bendigas a la iglesia. Señor, estamos en crisis, estamos pasando momentos muy difíciles, pero tenemos un Padre proveedor, fiel, que no falla, que nos sustenta cada día. Y te damos muchísimas gracias, porque todo lo que tenemos es tuyo, Señor. Y lo recibido de tus manos, eso te damos. Alabamos y adoramos tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Invito a Abel Jorge, a Joaquín y a Pablo Romero, por favor. Y vamos a ofrendar con alegría al Señor, lo mejor, porque el Señor se merece lo mejor. Adelante, pasen. Daniel, por favor. Muy bien. Mientras los hermanos terminan de recoger la ofrenda, simplemente les queríamos recordar las actividades que tenemos por delante. Antes de que tengamos la última oración como iglesia en esta Santa Cena, recordemos, ahora a continuación empieza la escuela dominical, que es la tarea que tienen los maestros con los niños. En este lugar, en Divino Niño, en Atocha, en San Lorenzo, que son las horas felices, va a empezar esta actividad ahora. El próximo miércoles, como todos los miércoles, a las 8:30 de la noche, nos reunimos acá para estudiar la palabra y para orar juntos, para compartir entre nosotros aquellas cosas que nos preocupan, o si queremos agradecer a nuestro Dios y compartirlo con los hermanos, también esta es la reunión para este fin. El próximo viernes va a haber clase de hombres a las 9 de la noche, también en este lugar. Y en este tiempo ya algunas clases ya están entrando en el receso, que es lo que los maestros conocen como las vacaciones. Por 2 semanas no van a haber clases en la escuela bíblica. En algunas clases ya empezaron, otras van a empezar el próximo fin de semana. Es por eso de que, por ejemplo, el sábado no va a haber clase de mujeres, tampoco va a haber clase de adolescentes, pero sí de jóvenes. Los jóvenes se están juntando a las 8 de la noche en este lugar también. Y el próximo domingo vamos a tener la reunión similar a esta a las 9 de la mañana. Y posteriormente ya no va a haber escuela dominical por 2 domingos seguidos, pero el próximo domingo va a haber reunión de maestros a las 11 de la mañana. Es una actividad solamente para quienes son maestros, ellos ya saben. Muy bien. Pamela tenía que dar un anuncio. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, era solamente para anunciar de parte del Ministerio de Ayuda Mutua. El sábado 9 de julio vamos a estar aquí en las instalaciones de la iglesia, en una feria de ropa, calzado y bueno, pedirle la colaboración de cada uno de ustedes. Va a estar
va a haber un tablón, vamos a estar en el patio, vamos a estar vendiendo lo que esté sobre la mesa para colaborar con los niños de las horas felices. Ustedes no se imaginan la felicidad de los niños cuando ellos reciben el alimento, cuando reciben la ropa, el abrigo en este tiempo que está bastante frío, o cuando le damos algo para ponerse en los pies. Y eso es gracias a la colaboración de ustedes y de muchas otras personas que colaboran con este ministerio y sobre todo con los niños, ¿sí? Con los niños y las familias de los niños. Recordemos que a través de los niños, las familias también llegan a conocer a Jesús. Y y ese día también vamos a estar entregando, no es solamente venir y vender y recaudar fondos para ayudar a las familias, sino también poder ser de testimonio a las personas que vengan, ustedes, y también va a estar abierto para los vecinos, van a llevar un folleto evangelístico, así que vamos a tener la oportunidad como iglesia también de poder evangelizar al barrio y ser de testimonio para ellos y mostrar que no solamente es un beneficio propio, sino que lo hacemos para ayudar a los que más necesitan. Y en esta oportunidad nuestros niños son los que están necesitando. Así que pedimos la colaboración de cada uno de ustedes y también si tienen ustedes algo, ropa, calzado en muy buen estado y que quiera colaborar, puede venir. Vamos a estar el sábado 9 de julio de 2 de la tarde hasta las 5:30. Ese va a ser el horario. Bueno, y las mujeres de paso que vengan, luego están invitadas a la reunión de mujeres que va a ser luego de la feria. ¿Había un folletito? ¿No sale? Bueno, seguramente después vamos a estar compartiéndole el folleto para que ustedes puedan recordar lo que vamos a hacer el día sábado 9 de julio de 14 a 17:30. Cualquier información que requieran se pueden comunicar con cualquiera del ministerio, está Edith, conmigo, Ruth, y bueno, hay varias personas, o también con Miriam pueden hacerlo, ¿sí? Muchísimas gracias. Gracias, Pamela. Cualquier duda, como decía Pamela, se pueden poner en contacto, ¿sí? Con Edith, con Miriam, con Ana, con Pamela misma. Y lo que decían del banner va a ser compartido en las redes sociales, así que ahí va a estar el recordatorio de la fecha, la hora y lo demás. Los invito a que nos pongamos de pie y vamos a tener la oración final. Padre Santo, te agradecemos en este día porque tú has permitido que podamos estar juntos un domingo más, celebrando y festejando lo que conocemos como la Santa Cena. Ponemos, Señor, en tus manos cada una de las actividades de los hermanos. Bendice nuestros hogares, nuestras casas. Ponemos en tus manos a nuestros hijos, nuestras esposas, esposos, nuestros padres, nuestros hermanos. Ponemos en tus manos nuestros trabajos, los estudios de los chicos, la salud de cada uno de los hogares. Bendice, Señor, aquel hogar que haya alguna aflicción, alguna angustia. Igualmente, aquel hogar que haya alguna alegría, algún festejo. Te rogamos, Señor, de que podamos esta semana sentir tu presencia, sabiendo de que tú estás al lado nuestro en cada momento. Te alabamos, Señor, por esto. Te damos gracias por cada detalle que a nosotros se nos escapa, pero que a ti no. Nos ponemos, Señor, en tus manos, igualmente a la iglesia y a sus actividades. Despídenos ahora hasta que nos volvamos a ver. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, la reunión queda terminada. Desde el principio diseñaste